Señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días. Un verdadero placer llegar hasta sus hogares hoy en la ciudad de Bogotá y obviamente a través de la Radio Nacional por toda nuestra patria, por toda Colombia. Hoy es 14 de diciembre del año 2012. Estamos a pocos días ya de concluir el 2012. Y qué bueno poder saludar a los oyentes de Bogotá que nos estarán acompañando hoy, junto con el señor presidente de la República, y sin lugar a dudas, como les estaba diciendo, es un magnífico día, pinta bien, por lo menos, para lo que puede ser el resto de días. Señor presidente, tenga usted muy buenos días. Muy buenos días, y muy buenos días a todos los oyentes, y muy complacido de estar aquí en este programa con ustedes. Lo veo con cara de optimismo, presidente. Pues es que estamos optimistas porque hay que mantener siempre el optimismo. Además, hay razones para ser optimistas. Las cifras que están saliendo son cifras positivas en su mayoría y vamos por buen camino. El país cada vez está siendo señalado como un país en progreso, un país que está destacándose en el escenario internacional. En las visitas que hemos tenido hoy, por ejemplo, en esta semana, con la directora del Fondo Monetario Internacional, que vino casi que exclusivamente a decirnos, ustedes van muy bien, eso lo reconoce el mundo, pues eso lo estimula a uno a seguir trabajando, de manera que aquí vamos con optimismo, pero también con perseverancia, resolviendo problemas y dando resultados. ¿Lo podemos extender ese optimismo al campo local, por ejemplo, lo de la reforma tributaria? ¿Estamos seguros de que eso va a salir adelante? Pues vamos a ver qué decide el Congreso, pero yo creo que sí, porque es que es una reforma muy positiva, muy amable, es una reforma que no le va a afectar el bolsillo a los colombianos, todo lo contrario, al 99% de los colombianos que tienen ingresos los favorece, les baja los impuestos, les conviene, y además es algo que tiene dos objetivos fundamentales que el país necesita. El empleo que se ha creado, que ha sido maravilloso, eso es algo que todo el mundo destaca. Desde que comenzamos el gobierno, el 7 de agosto del 2010, hasta el 31 de octubre del 2012, hemos creado 2.564.000 puestos de trabajo. Nosotros habíamos prometido en la campaña que íbamos a crear en 4 años 2,5 millones, o sea que cumplimos ya la meta. Eso es algo maravilloso. Lo que pasa es que un porcentaje alto de esos puestos de trabajo son trabajos informales. Claro que también hemos creado muchos trabajos formales por virtud de la ley del primer empleo. Habíamos prometido 500.000 empleos formales y estamos cumpliendo la meta también, pero hay demasiada informalidad. Y esta reforma lo que hace es bajarle los impuestos a la nómina, es decir, al trabajo. Cada vez que una empresa contrata a una persona, por cada 100 pesos que le paga, tiene que pagar 30 pesos en lo que llaman los parafiscales, es decir, en unos impuestos a la nómina, impuestos al trabajo. Entonces, al reducir esos impuestos al trabajo, estamos estimulando la creación de empleo formal. ¿Por qué digo que es tan importante el empleo formal? Porque la gente nos dice, sí, ya tenemos un empleo, pero queremos un empleo más estable, más duradero, con todas las prestaciones sociales, con todos los beneficios que la ley concede al empleo formal. Y eso es lo que esta ley estimula, la creación de empleo formal. Y le doy un ejemplo de muchísimos que hemos recibido. La Cámara de los Confeccionistas, la asociación que reúne a todos los confeccionistas, nos manda una carta diciendo, mire, nosotros empleamos cerca de 465.000 personas, muchas de ellas informales,
y esto nos va a permitir formalizar un porcentaje importante de estos empleados. Eso es exactamente lo que esta ley, lo que esta reforma busca. Se ha dicho erróneamente que al bajar los parafiscales entonces vamos a debilitar el SENA y el ICBF. Eso no es cierto porque estamos reemplazando la fuente de ingresos, es decir, lo que salía para pagar, para financiar estas entidades, la estamos reemplazando por las utilidades de las empresas, que eso es además algo muy positivo socialmente. En lugar de ponerle impuestos al trabajo, le estamos poniendo impuestos a las utilidades de las empresas. Sí, eso es socialmente favorable, porque es mejor gravar las utilidades que el trabajo. De manera que eso tampoco es cierto. Y me dicen que no, que es que quedaron desprotegidas estas instituciones. Por Dios, si yo he sido el gran defensor del SENA, el gran defensor del ICBF, tenemos programas maravillosos en ambas instituciones. Por ejemplo, el ICBF está manejando uno de los programas bandera de este gobierno, que es de 0 a siempre, que es la primera infancia, lo que es proteger la primera infancia. Ya hemos cumplido la meta de este año, más de 700,000 niños con atención integral, porque sabemos que si protegemos los niños en esa edad de 0 a 5 años, esa inversión es muy rentable en el futuro, porque un niño que nace y no tiene el cuidado suficiente nunca va a poder ser un niño con las mismas oportunidades que los niños que sí la tienen. Entonces, por eso hemos hecho énfasis en ese sector de la población. Entonces, este gobierno lo que quiere es fortalecer esas instituciones y salen fortalecidas porque les estamos poniendo un piso que si hay el día de mañana, Dios quiera que no, pero nadie está exento de una recesión económica, de una debacle económica, le estamos introduciendo a estas entidades por primera vez en su historia un seguro, una salvaguardia, que si bajan, si la economía se colapsa, estas entidades de todas formas tendrán sus ingresos garantizados, creciendo año tras año con la inflación más 2 puntos, o sea que van a aumentar sus ingresos reales todos los años. Entonces yo no sé de dónde sacan que estamos debilitando el SENA, debilitando el ICBF. Eso es que algunos se han aprovechado para inventar, para hacer politicaría barata, para confundir la gente. Yo creo que tienen confundidos, por ejemplo, a muchos estudiantes del SENA que han salido a protestar y yo les pregunto, ¿pero de qué protestan? ¿Cómo les afecta esta reforma negativamente? Todo lo contrario. La gratuidad en la educación del SENA se mantiene. El carácter tripartito, es decir, que es administrado por trabajadores, empresarios y gobierno, se mantiene. La autonomía se mantiene. Y les mejoramos los ingresos, entonces, ¿por qué protestan? Hay más plata. Pues claro, entonces yo realmente es que los sindicatos muchas veces, o yo no sé, algunas personas con criterio, con ganas de desinformar, pues les dicen, mire, el gobierno los va a acabar, salgamos a protestar, pero eso no es cierto, y les hemos tratado de explicar en todas las formas. Espero que entiendan que en lugar de debilitar, estamos fortaleciendo estas instituciones. La reforma tributaria tiene otras grandes ventajas. El 99% de la gente sale beneficiada de los que tienen ingresos. Pero ese es un punto muy alto, 99%. Sí, y le voy a explicar por qué. A ver, señor. Hoy, las personas que ganan salario mínimo, que ganan 2 salarios mínimos, que ganan 3 salarios mínimos, o sea, que ganan entre 0 y 3.600.000 pesos, que son más o menos 6 salarios mínimos. Esas personas están pagando impuestos vía retención, es decir, si yo gano un salario mínimo o 2 y voy a hacer un trabajito en alguna empresa o en algún trabajo que tenga, me hacen retención. En alguna entidad del Estado también. Entonces, por ejemplo, en promedio, la persona que está ganando, le va a dar una cifra, 3 millones de pesos,
puede estar pagando impuestos más o menos, si gana 3 millones de pesos mensuales, puede estar pagando 190.000 pesos que le retienen. Sí, señor. Pues ahora no le van a poder retener, porque paga cero. No le pueden retener y no tiene que pagar impuestos sobre la renta. O sea que esa persona sale beneficiada. No le retienen y paga cero impuestos. Entonces, ahí hay un beneficio para esa inmenso porcentaje de las personas que ganan entre 0 y 3.600.000 pesos. Los que ganan entre 3.600.000 pesos y 8 millones de pesos comienzan a pagar un porcentaje mínimo, 1%, 2%, que es mucho menos de lo que están pagando hoy. Sí, señor. Entonces también salen beneficiadas. Y el número de personas que gana menos de 8 millones de pesos hoy en día son 99% de la gente. Entonces, el 99% de la gente sale beneficiada con esta reforma. Pero aparte de eso, los que ganan más de 10 millones, que son los que comienzan a pagar un poquito más, pero por eso digo un poquito más, porque les van a cobrar un mínimo que va subiendo en la medida en que van ganando más y más, pero de todas formas el que gana 20 o 30 o 40 millones de pesos va a quedar pagando un poco más de lo que pagan, porque hoy pagan muy poquito, pero de todas formas no es demasiado, porque comparado con lo que pagan en otros países sigue siendo muy bajo. Sí. Y lo que queremos es introducirle un poquito de progresividad al sistema tributario. ¿Qué quiere decir progresividad? Que este sistema que tenemos nosotros es bastante curioso, porque favorece a los ricos y castiga a los pobres. Es más favorable a los que ganan más. Una persona que gana un salario mínimo paga un porcentaje hoy en día de su ingreso mayor al que gana 20 millones de pesos. Eso es cierto. Que paga un porcentaje mayor de su ingreso una persona que gana un salario mínimo al que gana 20 millones. Eso es inaceptable. Nuestro gobierno ha querido cerrar brechas, favorecer a los más pobres, por eso estamos haciendo esa política social, por eso estamos construyendo las casas gratis para los pobres, los más pobres de los pobres. Estamos focalizando nuestras inversiones en las poblaciones más vulnerables, las poblaciones de menores ingresos. Entonces el sistema tributario tiene que ser consecuente con esa política de favorecer a los menos favorecidos. Y esa reforma lo que hace es eso, que los que no tienen por qué pagar no paguen. Los que no tienen recursos, el que gana un salario mínimo no tiene por qué pagar un impuesto, el que gana 2 salarios mínimos no va a pagar impuestos, no tiene por qué. En cambio, el que gana 30 millones de pesos sí que pague un poquito más. Y esa es la progresividad que tiene esta reforma, que mire lo que va a significar esto, que en lugar de ser el país más desigual de la región, con Haití, somos el país más desigual con Haití, ese es vergonzoso, un país tan rico como Colombia, pues vamos a pasar a ser promedio, vamos a ser igual que Chile o México. Eso pues es algo que necesitamos si queremos ser un país con más justicia social, es lo que queremos y hemos desde el principio el gobierno tratado de conseguir, y lo estamos consiguiendo, un país con más justicia social. Por eso estamos reparando las víctimas, por eso le estamos devolviendo a los campesinos la tierra de los cuales fueron despojados, por eso estamos haciendo esta política social muy audaz, muy agresiva. Por eso hicimos la reforma de las regalías, para que se repartieran esas regalías con un criterio también mucho más justo. Queremos más justicia en este país, más justicia en todo sentido, pero más justicia social. Y lo estamos logrando. Afortunadamente, los números de pobres hemos venido reduciendo. Sacamos a 1.200.000 pobres de la pobreza el año pasado. Este año vamos a hacer algo parecido. Las cifras todavía no las tenemos, pero nos indican que vamos por muy buen camino. Tenemos programas de pobreza extrema, tenemos todos los programas de Familias en Acción, de Red Unidos, para
ayudar a las familias más pobres, el programa de la vivienda que le mencioné, la gratuidad en la educación. Este gobierno decretó a partir del 1 de enero de este año gratuidad para todos los niños y todas las niñas de Colombia que asisten a los planteles oficiales, para que sus familias paguen cero. No tienen que pagar un solo peso por la educación de sus niños del grado 0 al grado 11. Eso es un avance muy, muy importante. Estamos mejorando un caos que encontramos en materia de salud. Eso yo sé que se ha demorado, yo sé que hay crisis, pero lo estamos haciendo. Hemos avanzado bastante, tenemos que avanzar muchísimo más y más rápido. Gracias a Dios nos aprobaron una ley en esta legislatura que se llama la Ley de las Cuentas Maestras, que nos van a liberar unos recursos muy importantes que vamos a irrigar por todo el sistema de salud para ayudar a los hospitales. Estamos haciendo una política de darle a los estratos más bajos la oportunidad de tener acceso a la tecnología. Por ejemplo, señor, las 100.000 casas gratis que vamos a entregar el año entrante. Ayer estuvimos en Villavicencio. Usted no imagina la gente lo contenta que estaba cuando les dije que iba a haber 1.122 casas de este tamaño, con estas especificaciones, y cuando les dije que también iban a tener conexión de internet, y que cada casa iba a tener un subsidio de 300.000 pesos para que compraran un computador. ¿Para qué? Para que todos los niños y niñas que vivan en esas casas tengan acceso a internet y tengan un computador de la misma calidad, porque los estamos comprando con la mejor calidad, que el niño de estrato 6 en Bogotá o en Medellín o en cualquier ciudad, o sea, para que tenga la misma oportunidad, para que tenga el internet es el mismo, y el computador es el mismo. Entonces tienen la misma oportunidad, y eso se les abre un mundo nuevo en materia de educación, en materia de conocimiento, y eso es también cerrar brechas, eso es también hacer política social, y eso es lo que estamos haciendo todos los días. Por eso esta reforma lo que hace es estimular esa política social. Por ejemplo, las tabletas esas de computadores, les vamos a quitar el IVA. Estamos regalando a los más pobres computadores por todo el país. En los colegios estamos instalando los puntos Viva Digital, los hogares los estamos conectando, con énfasis en los estratos más bajos. Ya llevamos casi 6 billones de hogares conectados. Esperamos terminar por ahí con 8.8 millones de hogares conectados, quiere decir que más del 50% de todo el país, pero haciendo énfasis en los estratos más bajos. Eso todo es una política social muy agresiva que el mundo entero está reconociendo. De manera que esta reforma lo que hace es complementar esa política, es consolidarla hacia el futuro. Estamos bajando el IVA a muchos productos que van a favorecer la canasta familiar inclusive, porque se introducen algunos productos pues de esa canasta que tenían IVA y que ya no van a tener. El caso de los pescados, los mariscos, por ejemplo, tenían IVA y ya se les va a quitar. Los productos agropecuarios, los insumos, los fertilizantes, todo eso se les va a quitar el IVA. Entonces tiene unas grandes ventajas, ya no va a haber 8 o 9 niveles de IVA, sino vamos a reducirlo a 3. La medicina prepagada, 5 millones de personas que están en ese sistema, pues se les baja de 16 a 5% el IVA para la medicina prepagada. ¿Eso es estimular un poco la utilización de la medicina prepagada? Pues eso es favorecer a la gente que está en la medicina prepagada. Entonces, esta reforma es una reforma que por primera vez en muchísimas décadas, ni siquiera años, décadas, no busca aumentar los recursos del Estado, porque afortunadamente, por la forma como hemos manejado la economía, los recursos han aumentado en forma muy importante.
de 65 a 100 billones de pesos hemos aumentado el recaudo. Entonces no necesitamos más recaudo, más impuestos. Lo que necesitamos es que esos impuestos se repartan en una forma mucho más justa, más equitativa, que vayan dirigidos a los más pobres, y eso es lo que estamos haciendo. Y yo espero que el Congreso de la República, que ya por fin entendió, porque me decían, pero es que cuando yo les decía, pero es que mire, esto es así, ¿por qué no me lo explicaron antes? Pues se lo estoy explicando, les decía yo a algunos senadores, a algunos representantes. Por eso yo confío en que van a aprobar esta reforma, porque es socialmente conveniente, porque es una reforma que le conviene al país para la equidad y para la formación del empleo. Y yo estoy pendiente pues del avance. Si hay que llamar a extras porque la legislatura termina este fin de semana, pues llamaremos a extras para que tengan el tiempo suficiente, que no se repita lo que sucedió con la reforma a la justicia, que por el afán se metieron ahí, como lo llaman ahora, unos micos. Y los propios congresistas nos han pedido, muchos de ellos, queremos aprobar la reforma, pero denos un poquito más de tiempo. Y les dije, pues por supuesto, llamamos a extras, trabajan un par de días más, lo hacen con calma para que quede una reforma bien hecha, y ese es un legado importantísimo que dejamos para la justicia social de este país. Pues, presidente, creo que usted nos ha hecho el resumen que no nos habían hecho así tan claro, tan puntual, a pesar de que usted en la televisión nos ha dicho permanentemente, mire, esto es bueno, no estamos de ninguna manera sacando al país para meterlo en un lío, ni más faltaba a los menos protegidos, que es lo que usted nos está contando. Tengo llamadas, ¿le parece si respondemos? Por favor, claro. Don Alejandro Aguilar, buenos días, el señor presidente lo está escuchando. Buenos días, señor presidente. Tengo una pregunta en específico, cambiándole un poquito el tema de la reforma tributaria, porque últimamente en medios se ha hablado mucho de la designación de la doctora Gina Parodi. Sí. La pregunta es, ¿cuál es realmente la función que está desempeñando la doctora Parodi como consejera para Bogotá de la presidencia? Porque en los medios, como le digo, se ve que se la pasa persiguiendo al alcalde, como si hubiera algún tipo de animadversión en contra de él, o el trabajo de ella es perseguir al alcalde. No, don Alejandro, no. Gina Parodi es la consejera para Bogotá. ¿Por qué nombramos un consejero o una consejera para Bogotá? Porque Bogotá es demasiado importante. En todo lo que hace y todo lo que sucede en Bogotá tiene un gran impacto a nivel nacional, por el tamaño de Bogotá, por la importancia de Bogotá. Pues, además yo soy bogotano y le doy mucha importancia al progreso de esta ciudad. Y hay muchos programas en donde el distrito y la nación tienen que trabajar en forma conjunta, tienen que coordinarse para que las políticas y los programas tengan éxito. Y una persona que ayude, los consejeros, ¿cuál es el papel de los consejeros? Ayudar, coordinar, golpear en los ministerios, es decir, no se le olvide que tiene que hacer tal cosa, o reunir al ministro de Transporte con el ministro de Medio Ambiente, decir, mire, hay que aprobar esto o aquello para poder poner en marcha este programa. Entonces Gina Parodi lo que hace es eso, es coordinar la política del gobierno nacional, ayudar a que los ministros se coordinen entre ellos y tengan el mejor diálogo posible con el distrito. Es muy importante que el gobierno nacional esté coordinado con las entidades territoriales, con los gobernadores y con los alcaldes, no solamente el de Bogotá, el de todos los países. Por eso yo hago un gran esfuerzo en mantener una comunicación fluida con todos los alcaldes y con todos los gobernadores, porque en la medida en que los niveles de gobierno se coordinen, pues vamos a ser más efectivos, porque muchas veces, o la mayoría de las veces, perseguimos los mismos objetivos. Y si trabajamos coordinadamente,
pues vamos a ser más efectivos. Y Gina Parodi, o la consejera para Bogotá, lo que hace es eso. Y le cuento, don Alejandro, que en la última reunión que tuvimos, ahí Gina y el alcalde, pues se dijeron las cosas más amables, diciendo, mire, aquí no crea que hay una enemiga aquí porque fue candidata y rival del alcalde en la campaña de la alcaldía, quiere decir que ahora va a estar en contra. Yo no la hubiera nombrado porque a mí no me interesa pelear con ningún alcalde, me interesa trabajar con los alcaldes. Cuando tengamos algún reparo, cuando tengamos alguna discrepancia, pues nos sentamos como nos hemos sentado a resolverla. Así se resuelven las cosas. Se sienta uno a dialogar, como en la casa cuando uno tiene alguna discrepancia con un hijo o con la señora, pues se sienta a dialogar. Y eso es ese es el espíritu de mi gobierno. Con el alcalde, ayer lo vi nuevamente en un acto sobre derechos humanos. Tengo yo una relación buena, me interesa tener una relación buena porque lo peor que le puede pasar a los bogotanos es que la alcaldía y el gobierno nacional peleen, porque si nosotros peleamos, los que sufren son los bogotanos. Eso mismo le dije yo en su momento al presidente Chávez. Si usted y yo peleamos, ¿quiénes se perjudican? Pues el pueblo venezolano y el pueblo colombiano. Entonces más nos vale ponernos de acuerdo, y nos hemos puesto de acuerdo. Con el alcalde tenemos unas buenas relaciones. Si discrepamos en algunas cosas, tenemos que sentarnos a ver cómo las resolvemos. Y cuando no haya solución, pues las cosas o no se hacen o se hará de la manera del alcalde. Por ejemplo, en lo de las basuras. ¿Qué fue lo que yo le dije al alcalde? Mire, alcalde, yo no me voy a meter en lo de las basuras porque eso es una decisión suya. Usted tiene un esquema con el cual puedo yo o no estar de acuerdo, pero eso no es mi competencia. Entonces tenga la seguridad, alcalde, que yo no voy a interferir en su decisión. Ojalá le vaya bien. Ojalá, y eso el lunes lo vamos a ver, ojalá que ese esquema funcione para bien de los bogotanos. Si hay algo que yo pueda ayudar, lo ayudo porque a mí también me interesa que los bogotanos tengan un buen servicio de recolección de basuras, porque imagínense lo que le pasaría a esta ciudad si ese esquema no funciona, pero esa es responsabilidad del alcalde y yo no voy a interferir en eso. Si el día de mañana no funciona y las entidades, porque no es el gobierno central, pero hay entidades que tienen que intervenir en servicios públicos, pues allá esas entidades, pero yo le dije, no se preocupe, alcalde, usted es autónomo, usted resuelva usted su esquema, nosotros no vamos a interferir, y si necesita algo que pueda yo hacer para ayudar, lo hago con mucho gusto. Entonces, también respetando la autonomía de los alcaldes y de los gobernadores, pues es algo que en este gobierno hemos tratado de hacer y lo estamos aplicando con el señor alcalde de Bogotá. Perfecto, señor presidente, muchas gracias. Doña Natalia López, tenga usted muy buenos días, la está escuchando el señor presidente. Doña Natalia, de pronto se me fue, pero tengo a doña Judith de Alvarado. Doña Judith en Chía, buenos días. Buenos días, Sí, muy señora. amable. La escucha el señor presidente. Gracias, muy amable. Señor presidente, la escucha, señora, por favor. Buenos días, señor presidente de Colombia. Dios lo bendiga grandemente en todas las áreas de su vida y lo ilumine para que llegue a ser el mejor presidente que pueda tener nuestro país. Yo lo llamo, señor presidente, para dejarle una inquietud bastante preocupante. Es que los trancones en Bogotá ya están, ya la gente no da más, son trancones. Ahí donde queda la emisora radio, esta preciosa emisora Radio Capital, por la autopista, ahí en la Castellana hacia el sur, por la 68, por la Boyacá, por la avenida Ciudad de Cali, por Suacha, por todo lado, los trancones son impresionantes. Mi pregunta es, señor presidente, la señora ministra de Transporte
ha pensado, ha planeado hacer algo para acabar con este sufrimiento que está pasando en nuestra capital? Gracias, señor presidente. Doña Judith, muchas gracias por su pregunta y por sus palabras amables. Nos preocupa también a nosotros la movilidad de Bogotá, la movilidad de cualquier ciudad. Estamos empeñados en ayudar, pero eso es responsabilidad del distrito, de la alcaldía. Le hemos dicho al alcalde que, por ejemplo, para mejorar la movilidad estamos listos a financiar el metro, 70% del metro, que es una idea que se ha tenido desde hace mucho tiempo, pues lo va a financiar la Nación, ahí está la oferta, queremos que eso avance. Estamos dispuestos a trabajar con el distrito para que eso avance de la forma más rápida. Lo que ahora llaman el metro ligero, que va por la carrera séptima, que también impacta pues todo el tráfico de toda la ciudad y de autopista del norte. Eso también estamos dispuestos a ayudar. Se lo dijimos al alcalde desde el primer día. Estamos esperando a que nos presenten los proyectos, exactamente qué es lo que quieren hacer, pero la voluntad del gobierno nacional ha sido total en materia de ayudar a mejorar la movilidad y esperamos que la alcaldía pues presente los proyectos para poderlos aprobar y ahí están los dineros, ahí están la financiación y está el concurso de todas las entidades del gobierno nacional para ojalá mejorar la movilidad de Bogotá, que como usted bien dice necesita una inyección de eficiencia y estamos listos a ayudar en eso. Perfecto, señor presidente, muchas gracias. Les recuerdo que ustedes se pueden comunicar con el señor presidente desde su celular, a través del 018000 91 99 69. Don Héctor Castillo, buenos días. Lo está escuchando el señor presidente de la República. Sí, buenos días, señor presidente. Yo soy un oyente aquí de la Norte 94.4 del norte de la ciudad y mi pregunta es la siguiente, señor presidente. ¿Es cierto que se van a gravar los peajes con el IVA, los peajes en Colombia? No sé, por lo menos en el proyecto original no estaba grabar los peajes. No sé si hay alguna proposición en ese sentido. Yo tendría que preguntarle al ministro de Hacienda si ha habido alguna proposición en ese sentido que haya sido aprobada, pero yo no tengo, por lo menos en el proyecto original no estaba. Y si está, don Héctor, yo creo que eso no creo que debamos aprobarlo. Déjeme, yo verifico eso porque ya los peajes de por sí pues tienen un costo relativamente alto y grabarlos me parece que no sería lo más conveniente en este momento para las concesiones que estamos queriendo otorgar y para mejorar la infraestructura de este país. Pero voy a preguntarle al ministro de Hacienda y verificar eso que usted me está preguntando. Bueno, en un instante vamos a tener al señor ministro de Hacienda, entonces ni más faltaba. Ahora sí, doña Natalia López, tenga usted muy buenos días. Doña Natalia, ahí la estoy escuchando, doña Natalia. Se me cayó doña Natalia, ni más faltaba. Bueno, presidente, ¿por qué satanizaron el famoso tema del corrientazo? No sé, porque dijeron que le íbamos a poner un IVA o un impuesto al consumo a los restaurantes pequeños. Eso en las discusiones con las comisiones del Congreso quedó totalmente claro que no se iba a gravar ni con IVA ni con impuesto al consumo el famoso corrientazo, que es pues sí, el almuerzo popular. El almuerzo de todos nosotros. Eso no se va a grabar, no va a tener ni IVA ni impuesto al consumo. Los restaurantes lujosos sí, los restaurantes caros sí van a tener un impuesto que tengo entendido y creo que el ministro me aclarará que ha quedado después de las discusiones lo mismo que estaba antes. Ministro, hay dos preguntas que me están haciendo. Que si es verdad que vamos a grabar los peajes, porque
alguien me había hecho la misma pregunta y yo no estaba enterado no sé si hubo alguna proposición, alguna iniciativa para grabar peajes. Y lo segundo es, confírmele a nuestro oyente que los restaurantes populares, o sea, el famoso corrientazo, no va a tener ni IVA ni impuesto al consumo. Ministro. Buenos días, presidente, y buenos días a los oyentes. No hay ninguna intención, ni está en el proyecto de ley, en lo que se está discutiendo en el Congreso en este momento, iniciativa alguna para gravar peajes. De manera que pues por ese lado absoluta tranquilidad. Y con respecto a los restaurantes que facturen menos de 105 millones de pesos al año hacen parte del régimen simplificado y quedan por fuera del impuesto al consumo. Impuesto al consumo que, por cierto, será de solo el 8% frente a un IVA del 16% que aplica hoy en día para los restaurantes. De manera que hay miles de personas que tienen en los restaurantes su actividad económica. Y para ellos, pues, hay dos opciones. Si venden poco, seguir en ese régimen que no les aplica la tarifa. Si venden más de 105 millones, pues entrar a la formalidad, entrar ya, digamos, por una tarifa impositiva baja del 8%, pero ese ingreso a la formalidad también trae muchos beneficios, porque les da acceso al crédito, les da acceso a una gran cantidad de servicios que van de la mano de la economía formal. O sea que es un llamado que hace el gobierno a los propietarios de restaurantes para que ingresen a la formalidad y de esa manera puedan seguir creciendo y aprovechando una gran cantidad de beneficios asociados a tener ya acceso a crédito, acceso a capacitación, en fin, a todas las cosas buenas que trae la formalidad. Muchas gracias, ministro. Bueno, señor presidente, tenemos a don Raúl Marmolejo. Don Raúl, buenos días. Lo está escuchando el señor presidente de la República. Muchas gracias, son las 7:08. Presidente, le saludamos a través de las cibernoticias de la Norte 94.4 FM, la emisora comunitaria del norte de Bogotá, en donde se está transmitiendo su programa a esta hora. La pregunta específica es, han hablado de un excelente año para Colombia en lo económico. Nos ha ido muy bien, usted habla de excelentes resultados y obviamente los tratados de libre comercio. Señor presidente, ¿por qué no acabar con las inoficiosas mesas de concertación y usted por decreto dar un salario mínimo digno para los colombianos? Feliz día. Gracias, don Raúl. Eso es lo que he hecho los últimos 2 años, pero es mucho mejor llegar a acuerdos. Es mejor cuando se ponen de acuerdo empresarios y trabajadores. De eso se trata la concertación. A veces hay posibilidades de esos acuerdos, a veces no. Cuando no hay posibilidades de esos acuerdos es cuando el gobierno tiene que entrar a fijar el salario mínimo por decreto. Acuérdese que el año pasado hicimos un aumento inclusive muy por encima de la inflación, porque la inflación resultó un poquito más alta de lo que se estaba discutiendo cuando se acordó el salario mínimo o cuando se discutió el salario mínimo. En el año anterior también hicimos un aumento bastante por encima de la inflación. Hay que tener cuidado, don Raúl, en el sentido de que un salario mínimo que sea demasiado alto, eso estimula el desempleo y la informalidad. Entonces hay que tener cuidado, pero por supuesto que hay que mantener el valor adquisitivo del salario mínimo y, de ser posible, ganar un pequeño porcentaje por encima, no solamente de la inflación, sino de lo que llaman la productividad. Y en eso están discutiendo las centrales obreras, los empresarios. Si no se ponen de acuerdo, ahí sí entra el gobierno a fijarlo por decreto. Pero le repito, si usted analiza el comportamiento en estos últimos 2 años del salario mínimo y lo que ha hecho el gobierno, ha hecho exactamente lo que usted acaba de sugerir, y es poner un salario por encima de la inflación más la productividad para ir aumentando el poder adquisitivo.
Muchas gracias. Doña Marta Herrera, buenos días. La está escuchando el señor presidente de la República. Doña Marta. Aló, buenos días, señor presidente. Buenos días, doña Marta. Señor presidente, mi llamada consiste en que mi hija se ha presentado 2-3 veces a la Armada y ha sido rechazada, donde tuvo todo el proceso, y el proceso fue aceptado, o sea, ella pasó todo el proceso lo pasó, tuvo visita domiciliaria y todo eso, y fue rechazada por ortodoncia. El año pasado ella se presentó y le dijeron que no podía seguir el proceso por ortodoncia. La odontóloga de allá le dijo que se presentara este año, que el único problema era lo de la ortodoncia. Nos vamos allá a Palermo, y en Palermo nos dijeron que no, que porque cumplía los 21 años. Entonces, sabiendo uno del artículo, es que mi hija es la que sabe bien del artículo, ella cumple los parámetros para poder ingresar y seguir sus estudios, porque el sueño de ella es estar en la Armada. Pues usted tiene una hija muy inteligente, doña Marta, porque yo también tuve el inmenso honor de pertenecer a la Armada Nacional. Los estudios allá efectivamente son estudios de muy alta calidad. La Armada es, como todas nuestras fuerzas, una institución maravillosa. Entiendo el deseo suyo y el de su hija de ingresar a la Armada Nacional. Déjeme, yo no sé el caso específico. Usted sabe que hay una gran competencia. Mucha gente quiere entrar a la Armada y no hay tantos cupos para tanta gente, porque además eso se regula año tras año dependiendo del número de oficiales que necesiten, de suboficiales que necesiten. Entonces yo voy a por el privado decirle aquí a mi gente que se ponga de acuerdo, en contacto con usted, y veamos a ver si la próxima vez se puede presentar su hija a la Armada Nacional. Yo tengo en la línea inclusive al comandante de la Armada, ni más ni menos, doña Marta, al almirante García Márquez. Almirante, hay una persona que, la hija de doña Marta Herrera, que está muy, muy entusiasmada porque se ha presentado ya 3 veces para ingresar a la Armada. Dicen que no la reciben por un problema de ortodoncia. ¿Por qué no, almirante, le explica a doña Marta o se pone en contacto con ella y estudia el caso particular? Si se puede, porque tampoco podemos hacer, digamos, excepciones, porque imagínense lo injusto que sería con otras personas, pero si se puede arreglar el problema, pues esa voluntad y esos deseos de ingresar a la Armada de la hija de doña Marta, pues podamos convertir su sueño en una realidad. Comandante de la Armada, almirante García, adelante. Gracias, señor presidente. Sí, para doña Marta indicarle que le ruego el favor que se acerque nuevamente al distrito militar, donde en su momento hizo la inscripción su hija. Si me da el número de la inscripción, yo puedo indicarle al director de Sanidad para que le expliquen en detalle cuál es la inhabilidad que tiene en este momento y si eso se puede subsanar para que logre ingresar a la escuela que ella desea. No sé cuál programa sea, si sea Escuela Naval o Escuela Naval de Suboficiales de Barranquilla, y pueda ingresar. Yo quisiera indicarle a doña Marta que todos los cadetes que ingresan a la Escuela Naval tienen el mismo procedimiento, que es muy riguroso, porque a partir de que la persona ingresa a la escuela, la Armada se hace responsable de su salud, y por consiguiente, pues esperamos que ingrese con una salud muy buena, porque luego vamos a tener que responder por esa salud de esa persona. Muy bien, almirante, muchas gracias. Entonces, doña Marta se va a comunicar con él, o nosotros nos comunicamos con él y también con el almirante. Muchas gracias, almirante, muchas gracias, doña Marta. Entonces, quedamos pendiente con usted durante el día. Don Juan Carlos Navarro, buenos días. Le está escuchando el señor presidente de la República. Muy buenos días, señor presidente. Un cordial saludo. Mi inquietud es la siguiente. De usted se escuchó hace poco la necesidad de velar porque quienes contaminen
los recursos naturales tengan que pagar esta contaminación. Esto incluye a Bogotá y a todas las industrias que contaminan el río Bogotá, impiden el desarrollo de los municipios de la cuenca del río Bogotá. ¿Cómo se ha articulado el trabajo de la Presidencia de la República con el trabajo que adelanta la Contraloría General con la Agenda Ciudadana para la Descontaminación del río Bogotá? ¿Y qué acciones ha ejecutado hasta la fecha por parte de la Procuraduría General de la República con el tema de lo que tiene que ver con los servidores públicos que no atienden los reclamos de la ciudadanía en velar por estos recursos naturales? Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Mire, nosotros muy interesados en mejorar todo lo que tenga que ver con el río Bogotá, inclusive con la alcaldesa de ese momento, con doña Clara López, y con el gobernador Andrés González. Ellos firmaron gobernación y alcaldía con el aval del gobierno nacional, porque nosotros avalábamos un gran proyecto en materia de descontaminación del río Bogotá. Había una serie de pasos que se iban a seguir. El proyecto además creaba un parque, un lindísimo parque alrededor del río, y yo voy a preguntarle a doña Gina Parodi, nuestra consejera para Bogotá, en qué va ese proyecto. Ese proyecto es un proyecto muy importante, no solamente para Bogotá, por lo que representa, sino para el departamento, para el río Bogotá, para toda la gente que en alguna u otra forma tiene que ver con el río Bogotá, y para el país, porque es que de ir limpiando el río Bogotá, que es un río de los más contaminados del mundo, pues es algo que tenemos que hacer. Por eso le digo, nosotros avalamos ese proyecto, lo anunciamos además con bombos y platillos, entre otras cosas porque el proyecto también tiene que ver con evitar las inundaciones. Cuando el río crece y cuando el río tiene un caudal alto, pues entonces evitar las inundaciones. Es un proyecto muy importante, pero voy a preguntarle a nuestra alta consejera para Bogotá, Gina Parodi, en qué va ese proyecto. Gina, por favor, le dice a don Juan Carlos qué ha pasado con el proyecto, porque realmente es un proyecto demasiado importante para el futuro del país y para el futuro de Bogotá. Sí, buenos días, don Juan Carlos. ¿En qué va lo del río Bogotá? El río Bogotá, como el presidente mencionaba, desde hace ya 2 años se había tomado una decisión conjunta entre el gobierno nacional, el gobierno de Cundinamarca y el distrito para hacer una gran solución al río, que es la solución de Canoas. Sin embargo, el acueducto ha presentado unos reparos y en últimas esto hoy se encuentra en el Consejo de Estado. El gobierno nacional, el presidente Santo, dispuso de 200.000 millones de pesos que están listos para el cerramiento de este río. Esperamos que el Consejo de Estado falle pronto para que pueda continuar con esa solución. Sin embargo, ¿qué estamos haciendo para no esperar solo la sentencia, sino ir adelantando? Estamos realizando un contrato plan con los municipios aledaños a Bogotá, específicamente, o como uno de los temas principales, el tema del agua y del río Bogotá, así que ya comenzaremos a principios del próximo año a trabajar con la cuenca alta del río, que es todos los municipios que pasan antes de llegar a Bogotá, al río Bogotá, para iniciar todo un proceso de tratado de las curtiembres desde Villapinzón. En eso va el proyecto, hoy está en manos del Consejo de Estado, esperamos que falle pronto, no nos vamos a quedar quietos y vamos a comenzar a trabajar con la cuenca alta del río Bogotá para su limpieza y su purificación, porque como le decía el presidente don Juan Carlos, este es uno de los proyectos que más me ha recomendado él. Mire, don Juan Carlos, yo le confieso algo. Así como estamos realizando un sueño que yo tenía hace mucho tiempo, que era el mismo sueño de Bolívar. Bolívar decía, el río Magdalena tiene que convertirse en la gran arteria para el país. Pues eso ya hoy por fin se está volviendo realidad. Ya el río Magdalena tiene un plan. Estamos invirtiendo inicialmente 800.000 millones de pesos, estamos dragando, estamos entregando en concesión. Ya hay unos inversionistas muy importantes que están construyendo los puertos, estamos reviviendo el río.
mejorando sus cuencas, volviéndolo navegable, y eso va a ser de un gran beneficio para el país. Otro sueño que yo tengo es ver el río Bogotá limpio. Los grandes países del mundo, sus ríos que estaban en condiciones muy malas, muy contaminados, pues han logrado limpiar los ríos, y ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Y el río Bogotá, que es un río realmente muerto, pues tenemos que revivirlo, es un río demasiado importante, y yo sueño con eso. Yo sé que eso no se puede hacer de la noche a la mañana, pero tenemos que comenzar, y en eso estamos porque es un río demasiado importante, y en la medida en que se siga deteriorando, pues la calidad de vida de los bogotanos y de todos los cundinamarqueses, de todos los que en una u otra forma se afectan por el río, pues va a deteriorarse en lugar de mejorarse. Muchas gracias, señor presidente. Muy gentil, doctora Gina Parodi, por estar con nosotros aquí en este espacio, en línea con el presidente. Don Fabio Cruz, buenos días. Lo está escuchando el señor presidente de la República. Presidente, muy buenos días. Soy un habitante de Bogotá y seguidor también de 1430 de mi radio. Hace un momento hablaba la doctora Gina Parodi, tema del río Bogotá, pero ella también está trabajando en un tema de las zonas libres de pobreza aquí en la capital, especialmente en Kennedy y también en la localidad de Usme. Si de pronto, señor presidente, con la doctora Gina hay posibilidad de en otras localidades también tener ese tema de la solidaridad aquí para la capital de la República, presidente. Don Fabio, mire, ese es uno de los programas banderas nuestros. En las zonas libres de pobreza ya hay algunos municipios que hemos declarado zonas libres de pobreza, otros municipios que hemos declarado zonas libres de minas antipersonal. Esos son programas muy bonitos. Gina, ¿por qué no le dice a don Fabio qué posibilidades hay de escoger otras zonas de Bogotá, que sería maravilloso para trabajar juntos y erradicar la pobreza de esas zonas? Presidente, sí, muchas gracias. Y Fabio, buenos días. Nosotros, desde que comenzamos, como el presidente es obsesionado con el tema de la pobreza extrema, y en Bogotá todavía no se habían delimitado esos territorios, lo que hicimos fue delimitar dos territorios rápidamente. Uno en la localidad de Usme, específicamente en el barrio Danubio Azul y en el barrio Nevado, y otro en la localidad de Kennedy. Allí localizamos la UPZ de Gran Bretaña, que comprende más o menos 5 barrios. Esto va a tener un impacto grandísimo. En más o menos 500 familias estamos terminando el censo para que sean zonas libres de pobreza extrema. Como plan, desde enero del próximo año, vamos a extender estas zonas libres de pobreza extrema, 1 a la localidad de Suba, 2 a la localidad de Usaquén, y ayer también nos pidieron en la localidad de Mártires que ayudáramos con esto. La idea nuestra es, ojalá, poder penetrar en todas las localidades para llevar el gobierno nacional en asocio con los privados para que Bogotá ya no tenga pobreza extrema. El indicador de Bogotá es 3%, que suena muy poquito en número, pues en porcentaje, pero que en realidad, como la mayoría de población está acá, pues termina siendo más o menos 250.000 habitantes. Así que Usaquén, Suba y Mártires será con quienes comenzaremos el próximo año a hacer zonas libres de pobreza e implementando fuertemente Usme y Kennedy. Ah, qué bueno, Gina, qué bueno, porque como usted bien dice, es una obsesión mía. Muchas gracias, señor presidente. Don Jorge López, buenos días. Lo está saludando y lo está escuchando el señor presidente de la República. Buenos días, señor presidente. Quería hacerle la consulta de la ley anticorrupción que usted iba a aprobar en el Congreso, que esto beneficiaría mucho a los municipios, que hay obras que son elefante blanco, como un municipio, Ciénaga Magdalena, que hay un mercado público que usted fue en tiempo de campaña presidencial como aspirante para las elecciones presidenciales y no dijo nada sobre esa obra inconclusa, que es totalmente un elefante blanco, y eso generaría empleo en un municipio que ahí está el abandono del Estado en todos los municipios de Colombia y en Ciénaga Magdalena. Gracias, don Jorge. Efectivamente, la ley anticorrupción tiene un artículo donde dice que no se puede licitar ninguna obra que no esté totalmente estructurada. ¿Qué quiere decir estructurada? Que tiene que estar muy bien diseñada y tiene que estar muy bien financiada, porque esos elefantes blancos que quedan a medio hacer son las obras más costosas. O sea, la obra
más costosa que se puede hacer es la que no se termina, y eso es casi que despilfarrar, no es casi, es despilfarrar los recursos del Estado. Todos esos elefantes blancos que quedan a medio hacer son una vergüenza, y por eso introdujimos esa ley anticorrupción y ese artículo en la ley anticorrupción, para que eso no vuelva a suceder. Ya cuando hace uno el inventario para terminar esos elefantes blancos, pues en el caso, por ejemplo, de los mercados, eso tiene que ver con las alcaldías de cada municipio, de cada pueblo, de cada ciudad. Eso no es responsabilidad del gobierno nacional. Si a veces nos piden algunos recursos, si hay un plan para terminar esas obras inconclusas que vienen de muchos años atrás, nosotros con mucho gusto en conversaciones con los diferentes alcaldes lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, porque, repito, las obras inconclusas son las más caras de la vida, pues de la actividad económica, y en la medida en que se puedan terminar, pues deben terminarse si tiene sentido económico. Muchas gracias, señor presidente. Está en línea don José Santos. Lo está escuchando, don José. ¿Cuál es su interrogante para el señor presidente? Don José. Sí, señor presidente, muy buenos días. Escuchando muy bajito, a ver si usted me ayuda. Gracias, Guillermo. A ver, don José. Señor Munevar, señor presidente, muy buenos días. Sí, lo escucha el presidente. El presidente nos ha dicho en este rato que se muestra muy respetuoso de las relaciones, de las relaciones de alcaldes y gobernadores. Mañana, en la jornada de para la prosperidad, que se va a desarrollar en Coaches, Cundinamarca, van a profundizar respecto de la discusión que se ha abierto por la no venta de algún bloque para los municipios del departamento de Cundinamarca, pero también de la prosperidad que se ha generado por el anuncio de la un poquito de reabrir. Lamentablemente no tenemos buen sonido con el señor, pero vamos con doña Janet Hernández. Doña Janet, buenos días desde Soacha. La está escuchando el señor presidente de la República. Doctor Francisco Santos, muy buenos días. No. Juan Manuel. Aló. Señora, es Juan Manuel Santos. Doctor Juan Manuel Santos. No se me asuste, no se me asuste. Buenos días, sí, estoy nerviosa. Sí, no hay problema. A ver, señora. Una primera oportunidad. Sí. Pero eso nos pasa siempre, Nos equivocamos y nos ponemos nerviosos cuando estamos hablando con el señor presidente, que es la máxima autoridad, es el todo de nuestro país. Todo, sí, señor. A ver. Bueno, doctor, es un placer tenerlo aquí en la emisora y yo haberme podido comunicar con ustedes. Mi inquietud es la siguiente. Gracias que han tenido ayudas de diferentes índoles para diferentes necesidades económicas, pero en la que yo he querido opinar que no he tenido a dónde acudir es la siguiente. El por qué para las personas que estamos reportadas con puertas cerradas no fundan un banco, una corporación, una fundación, cualquier cosa que nos dé la oportunidad, porque estuvo muy bueno eso de que uno pague y lo sacan fácilmente de Datacrédito, pero como uno tiene varios compromisos, no puede llegar a acuerdo con los bancos que tiene deudas, y uno tiene que acudir a otras deudas que no lo dejan surgir, doctor, porque como esto es prestadiario, entonces sería más fácil que nos fundaran algo para que nos dieran una oportunidad grande para uno poder salir de deudas, doctor. Sí, doña Janet, le va a responder el señor presidente de la República respecto a ese famoso gota a gota que llaman. Sí, mire, nosotros estamos haciendo todo un programa para ir eliminando el gota a gota, que es un dolor de cabeza. Además es un abuso, un abuso con la mayoría de las personas que utilizan el gota a gota. Por eso estamos estimulando el microcrédito. Hay muchas entidades financieras que están aumentando ese microcrédito. Hemos dado facilidades para que esas entidades lleguen. Inclusive estamos también estimulando la formalización de mucha gente que utilice los sistemas formales del sector financiero. Por ejemplo, en todos los pagos de familias en acción ya los estamos haciendo a través de cuentas y a través de tarjetas. Poco a poco vamos a ir
eliminando la necesidad del gota a gota, que es realmente una situación totalmente inconveniente para quienes la utilizan, y sabemos la necesidad que hay de crédito, y por eso estamos estimulando el microcrédito. Eso está muy bien. Pues, señor presidente, agradecerle su presencia. Como pasado mañana arrancamos las novenas, ¿le va a pedir algo al Niño Dios? Uy, muchísimas cosas. Por muchísimas favor. Cosas. A ver, señor, yo le hago la cartica al Niño Dios. No, pues mire, vamos por buen camino, el país va bien, yo me siento muy orgulloso cuando escucho de todos los analistas internacionales cómo Colombia cada vez sobresale como una economía que está haciendo las cosas bien, como una economía efectiva. Pues yo espero que el proceso de paz continúe por buen camino. Eso, imagínense lo que significa llegar a un acuerdo para terminar el conflicto. Ya hay muchos analistas que están haciendo los estudios sobre el impacto positivo que tendría sobre la economía, sobre el empleo, sobre la prosperidad de los colombianos, terminar con ese conflicto. Estamos reparando las víctimas, estamos restituyendo las tierras a los campesinos, la lucha contra la pobreza va bien. Yo creo que este año vamos a poder terminar cerca del 30%, entre 30 y 31%, que es por debajo de la meta que nos habíamos puesto. Espero que la pobreza extrema podamos bajarla a un solo dígito. El desempleo y la inflación, que son sumados lo que hemos llamado el índice de miseria, está en el nivel más bajo de la historia de Colombia. Tenemos que seguir bajándolo más. O sea, en términos generales vamos por buen camino, Hay que hacer sostenible esta buena tendencia y trabajar cada vez más, porque todavía tenemos demasiados desempleados, demasiados pobres. En materia de seguridad hemos mejorado muchísimo. Por ejemplo, el número de homicidios por cada 100.000 habitantes, que es el indicador que más se usa internacionalmente, es el más bajo en los últimos 30 años. Aquí en Bogotá, el homicidio está entre 15 y 16 homicidios por cada 100.000 habitantes, y yo le he dicho al alcalde que trabajemos juntos, y le he dicho a la policía que tiene que hacer un esfuerzo para que al final de mi cuatrenio, tengamos a Bogotá en un solo dígito en materia de homicidios por cada 100.000 habitantes. El plan Cuadrantes está funcionando en muchas zonas de Bogotá, y en muchas zonas del país los atracos, los robos, los delitos se han disminuido. El secuestro está en su nivel más bajo también en muchísimos años, aunque sabemos que hay problemas de seguridad. Eso no lo queremos tapar, ni vamos a tapar el sol con las manos, porque sí hay problemas de inseguridad en algunas zonas de Bogotá y en algunas zonas del país. Pero por eso tenemos que seguir trabajando, pero en materia de seguridad en general seguimos avanzando. O sea que vamos por buen camino, pero hay que seguir trabajando y perseverando para que podamos seguir progresando, y por eso al Niño Dios yo le pido paciencia, le pido prudencia, le pido justicia, le pido temple, y sobre todo fuerzas para seguir en este puesto que no es fácil, pero que es fascinante cuando uno ve que puede ayudar a sus compatriotas. Pues, señor presidente, muchas gracias, y Dios quiera que así sea, que le dé todo eso que usted le ha pedido para que el año entrante nos vaya mucho mejor a todos los colombianos. Muchas gracias, señor presidente. Este equipo periodístico, encabezado por nuestro secretario de prensa, John Jairo Campo, Fabio Cifuentes, Ángela Calderón, Guillermo Triana, David Caraballo, María del Pilar Otalora y Óscar Munevar, les decimos mil gracias y nos encontramos la próxima semana.